Salmos 23, texto conocido no solo por nosotros, sino que está en muchos entierros, velatorios, en cuadros, texto que hemos aprendido de memoria, pero dejemos que el Señor nos hable a través de su palabra en este Salmo 23 y a través de estos nombres de Dios que están viendo, y en este en particular, en esta noche, Jehová Roy. ¿Sí? Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. 6 versículos tiene el Salmo 23. 57 palabras en el original, 219 letras de este salmo, pero que es el más conocido, sin duda, y riquísimo en cada una de estas palabras. ¿Sí? Sabemos que la iglesia, la palabra de Dios fue inspirada a través de 1600 años aproximadamente, de 40 autores, y entre esos 40 autores han escrito reyes, personas eminentes, pero también la han escrito personas como David, que en su momento fueron pastores. Y nosotros tenemos una visión urbana, ¿no? Vuelvo a decir que no conozco a todos, pero quiero creer que muchos sí hemos crecido en la ciudad, y a veces nos cuesta, ¿sí? Y dejemos que esta oportunidad empaparnos en esto, en lo que quiere decir David. Si queremos entrar en el contexto inmediato del texto, tenemos que empaparnos en lo que estaba viviendo. Pero antes de entrar en el Salmo 23, decirte que el Salmo 23, no te voy a decir una obviedad, está antes del Salmo 22 y después, y en el medio del Salmo 24, ¿sí? Y esto es una trilogía que hay ahí en la palabra de Dios, como aparece en Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Acá hay una trilogía del pastor, ¿sí? En Juan 10:11 habla de Jesús, es el buen pastor y su vida da. Y esto lo encontramos en el Salmo 22:1, ¿sí? La profecía escrita por David antes, 1000 años antes de Juan 10, en Salmo 22 encontramos la cruz y lo que él iba a padecer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso decimos que es una trilogía. En el Salmo 23, ¿sí? Por eso en el primero vemos la profecía, el buen pastor, en el Salmo 22, perdón. Y en el Salmo 23, el gran pastor. El gran pastor. El pastor constante, presente en todo momento. Y esto lo dice Hebreos 13, 20 y 21. Nos habla de ese gran pastor. Y el Salmo 24 nos habla del príncipe de los pastores, ¿sí? Y eso también lo encontramos en 1 Pedro 5:4, donde nos habla de esto, el príncipe de los pastores. Y en el Salmo 24 habla de la realeza del pastor. O sea, en el Salmo 22 encontramos la cruz. En el Salmo 23 encontramos el cayado, con qué nos guía, con qué nos protege, y en el Salmo 24 la corona, ¿sí? En el Salmo 22 encontramos al Salvador y nos habla del pasado. En el Salmo 23 nos habla del presente y cómo el pastor nos satisface, y en el Salmo 24 del soberano que está por venir, ¿sí? Así que está bueno que lo leamos en el contexto, si tenemos tiempo, ahí en sus lecturas, en lo que deben estar haciendo, si podemos leerlo los tres juntos. Como ha sido bendición para mí, se los quería compartir. Es una obra de arte, por excelencia, ¿sí? Empieza mencionando a Dios en el original, ahí, Jehová, y termina en el original con el versículo 6, donde dice, y en la casa de Jehová, en el original, empieza y termina mencionando a Dios, ¿sí? Es una poesía cantada por David. Muchos discuten en qué tiempo. Yo considero que él lo está mirando en retrospectiva. Muchos historiadores, teólogos dicen que lo escribió a los 15 años, muchos también coinciden que lo escribe de grande mirando para atrás. No creo que los vocablos que utiliza lo habla desde la experiencia, ¿sí? Pero más allá de esto es una obra de arte, una poesía cantada de David, uno de los mejores músicos e intérprete, ¿no? Del arpa que llegó a tocar para el rey Saúl. Fue compositor y autor de diferentes poemas cantados. Pero este poema tiene dos estrofas simétricas, ¿sí? Son 4 coplas, ¿sí? O sea, de 8 coplas en total, 4 coplas en cada estrofa, y una copla es un renglón de poesía. Y el tema, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque Jehová Roy está en el primer versículo que hemos leído, ¿sí? Está en esa estrofa que te decía, en ese renglón de poesía hebrea. 2 palabras, ¿sí? Yahvé o Jehová, como lo quieran escribir, Roy. Y en castellano, 4 palabras. Jehová es mi pastor.
Los que traducieron la Reina Valera lo pusieron en castellano y pusieron Jehová. Ahora, en el contexto hebreo, esta palabra está en el tetagrama, ¿no? Hago esta introducción rápida porque si vienen estudiando los nombres de Dios, esto lo habrán visto, ¿no? Son 4 consonantes, ahí lo impronunciable para el judío, ¿sí? Para donde entendían y leían la palabra Dios, ellos no la mencionaban y por eso decían Adonai u otro tipo de palabras para reemplazarlo, ¿sí? Porque era sagrado, ¿sí? Un rabino cuando leía esta palabra, la reemplazaba por Adonai, el Señor, ¿sí? Por eso otras versiones dicen, el Señor es mi pastor, ¿sí? Entonces ahí mencionamos la palabra Yahvé, Yahvé Roy, ¿sí? Adonai, o Jehová, como nosotros tenemos en la Reina Valera. Y Roy viene de la palabra Ra, y la traducción literal es pastor. Después vamos a ver por qué él no pone Ra, sino pone Roy, porque habla de la pertenencia, David, es mi pastor. Entonces, en vez de traducirlo Ra, pone Roy. Se traducen como las funciones de los pastores, en varios versículos, cuando encontramos la palabra Ra, habla de las funciones que tenía como pastor. Y Dios utilizó a David a inspirar este salmo sin duda por su concepto, por su conocimiento, por su escuela como pastor. Grandes hombres de Dios fueron pastores, como Abraham, como Moisés. Los patriarcas fueron pastores de ovejas, ¿sí? Y los hebreos, al ser influenciados, fueron dejando este rol de pastor de oveja. Por ser un pastor principal o influenciados, ¿por qué? Por ser los hermanos mayores de ir a la guerra. Esto es lo que le pasó a David, ¿no? La agricultura también tomó otro valor y el concepto de pastor empezó a deteriorarse. Sino que ya esta tarea era terciarizada y en muchos casos, como vemos en la vida de David, se la daban al más chico. Por eso cuando lo vienen a ungir para ser rey, le dice, ¿dónde está? ¿Hay alguno más? Y está cuidando ahí las ovejas. En Juan 10, el que cuida las ovejas, si lo leemos bien, dice que es un asalariado, el que ve el peligro y se aleja, ¿sí? Los hebreos ya fueron dejando esta tarea de pastor. Y David, como hijo menor, le tocó este hermoso privilegio, ¿sí? Y Saúl, en esa conversación previa que tiene antes de ir a derrotar al gigante de Goliat, le cuenta, tu siervo David era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o un león, él lo confrontaba. Ahí nos está dando unas pistas de lo que él vivía este pastor. ¿Sí? Por eso cobra más sentido conocer el contexto de quién lo escribe, cómo lo escribe. ¿Sí? Era el pastor extraordinario, que ponía en riesgo su vida por sus pocas ovejas, como le dice su hermano cuando le va a llevar comida, que ni siquiera eran de él. Ahora, como decíamos, Dios es Dios de lo natural y de lo sobrenatural. Hay especies que todavía el ser humano no encontró, que están en el fondo del mar, de animales, que se siguen estudiando y no son descubiertas. Pero Dios es Dios de todo eso. Pero decide hacer una especie, que es el ganado ovino, y la crea con características muy similares a las nuestras. Ahora, tendemos a ir siempre a la enseñanza espiritual y sin duda hemos escuchado de esto. Pero déjame decirte que esto a mí me confrontó, ¿sí? De conocer lo natural, ¿sí? Decíamos que uno de los primeros oficios fue el de pastor, pero Dios decide en estos pasajes hablar literalmente que el cristiano, que el Hijo de Dios no es como, me estoy cometiendo el error de lo que me tengo anotado, de que es una oveja. Ahí en varios pasajes dije, sean mansos y humildes como la paloma, sean astutos como la serpiente, rejuvenecerán sus fuerzas como el águila. Siempre encontramos ejemplos, pero cuando hablamos de la oveja, habla de lo que somos, ¿sí? Esa canción que hizo Santiago Benavides, soy una oveja, ¿sí? ¿Y por qué decíamos esto? ¿Por qué eligió esto? Porque, bueno, si estudiamos un poco el contexto, por eso decíamos que venimos de la ciudad, pero que el que ha tenido un poco el contexto o estudia, ve muchas similitudes, ¿sí? Una universidad de Estados Unidos estudió este tema y dice que las ovejas son incapaces de subsistir sin un pastor. Por eso vas a ver otro grupo de animales que pueden estar solos, pero la oveja sin un pastor no puede subsistir, lo necesitan. No tiene recursos para vivir sin el pastor, no puede sobrevivir. Sin el pastor, muere. Por eso este estudio decía que en primer lugar somos similares a las ovejas porque nuestras emociones.
Dicen que las ovejas, yo no lo sabía, pueden distinguir las expresiones del rostro del pastor o animales y ver cómo está su estado de ánimo. En segundo lugar, pueden reconocer y distinguir hasta 50 individuos distintos, ¿sí? Por eso reconoce a su rebaño. Las ovejas tienen, en tercer lugar, memoria, por lo menos hasta de 2 años. Guardan la imagen de alguien hasta 2 años. Lo recuerdan fácilmente y por eso dicen que las ovejas tienen traumas. Cuando muere una oveja del redil. Las ovejas tienen este sentir de compañerismo, se entristecen, como decía, se extrañan cuando le falta una del rebaño. Y como decían, como tienen memoria hasta casi 2 años, pueden sufrir. Aman, tienen la capacidad de tomar cariño, de enamorarse de los carneros, dice este estudio. Y tienen la vista muy corta, son semiciegas. Ven hasta casi 3 metros. También son reconocidas por su tontera, me anotaba. Necesitan de un pastor, si no, no pueden estar solas. No distinguen una planta o algo que le pueda hacer mal, algo venenosa, ellos van y la comen. Si se caen ahí en un barril o algo de eso, están ahí, la ven llorando, pero no pueden salir. ¿Por qué? Porque son reconocidas por esta tontera. Y es un animal totalmente inofensivo. Nada para defenderse. Por eso Isaías ahí cuando habla del pastor dice que llevaría a su oveja en su pecho. Ahí como esa imagen que después va a tener el discípulo amado, ¿no? Que le gustaba recostarse en el pecho del Señor Jesús, en su seno. Hay una similitud entre cada uno de nosotros, ¿sí? Esto, concepto de la oveja y del pastor. Ahí en Génesis 49-24, la primera vez que se utiliza el concepto del pastor. Y Isaías 40:11 nos habla de que el pastor pastoreará suavemente a las recién paridas. Y el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, dice, comparándonos con las personas, dice que cuando Él veía las multitudes las podía ver y tener compasión de ellas, porque eran ovejas que no tenían un pastor. Por eso, cuánta similitud, ¿sí? No hay nada que mueva más al corazón de Dios que una oveja sin un pastor. Por eso, dice ahí compasión, se entrañaba. Por eso en Lucas 15 va y deja las 99 y busca esa oveja. Por eso es importante este tema de David que está haciendo esta afirmación. Jehová es mi pastor. Por eso verlo nosotros en esta introducción, en 3 puntos rápidos que vamos a ver, de Jehová Roy. ¿Qué podemos sacar para cada uno de nosotros en nuestra devoción? Bueno, el Salmo 23 es una perla, como decíamos. Empieza, de hecho, está Jehová Roy ahí en el versículo 1, pero hay muchos nombres acá de Dios que hace alusión. Por ejemplo, cuando dice que provee, Jehová Jireh, nada me faltará. En el versículo donde dice Dios es paz, Shalom, dice me hará descansar junto a aguas de reposo. En el versículo 4, Jehová Rafa, él sana, aderezas mesas, dice. En el versículo, el quinto nombre que podemos encontrar acá haciendo alusión es Jehová Siquet, donde dice que él es justo, me hará andar por sendas de justicia. En el 6, Jehová Shemá, donde dice, el Señor está allí. Dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Él está conmigo. Y en el último lugar dice, Jehová Nisi, que es nuestro estandarte. No sé cuál de todos estos nombres ya vieron, pero eso aparece también, donde dice, aderezas mesas delante de mí, trasquiladores. Por eso es un gran poema. Pero empieza con este que es el que vamos a ver. Jehová es mi pastor. Y ver 3 características que nos lleven a una devoción. Y en primer lugar, ver el reconocimiento que hace David. El reconocimiento, y acá ver 2 puntos, 2 subpuntos en este punto. Ver a mi persona y ver nuestra posesión. David empieza con un reconocimiento. Jehová es mi pastor. ¿Y cuál es el reconocimiento? Que hace una alusión a que él es una oveja. Por eso, en primer lugar, ver mi persona. Él se reconoce una oveja. Por eso, querido, vuelvo a decir, yo no conozco a todos los que están acá. Pero antes del Salmo 23 está el Salmo 22 que nos habla de la cruz. Muchos pueden afirmar ser hijo de Dios y que Él es su pastor. Pero aquel que puede afirmar Jehová es mi pastor es aquel que le dio su vida a Él. Que Cristo mora en su corazón. Es su padre y por lo tanto su pastor. Y David puede decir esto, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Está implícito en el pasaje. ¿Que qué? Que él, entendiendo toda esta tarea que hemos visto ahí rápidamente, él se reconoce como una oveja. El Salmo 102 dice que nosotros somos oveja de su prado.
nos dice a nosotros que somos oveja de su prado. Y esto también está en Salmos 79:13. Ovejas de su prado. Por eso la conclusión de este primer subpunto, en mi persona me reconozco como una oveja. Con estas limitaciones. Pero en segundo lugar, ver mi posesión. Él dice, Jehová es mi pastor. Por eso no traduce ra, sino dice roi, esa palabra ahí que habla de que es mío, es posesivo. Me acuerdo cuando, no lo tenía anotado, pero se me viene a la mente una discusión ahí, dijeron que antes de que entre estaban hablando, no sé si sirve como ejemplo, tal vez para discutir, pero una vez una de estas personas, no la quiero tildar de religiosa, ¿no? Pero reta a un joven que le decía, bueno, mi iglesia es Aedo. Yo soy de mi iglesia Aedo, yo soy de mi iglesia Vicente López. Y le decía, no digas mí porque la iglesia es de Cristo, no es tuya. Y me acuerdo que en una de las conversaciones le decíamos, pero qué bueno que un joven se sienta con esa pertenencia a decir mi iglesia es Aedo. Yo lo aplaudiría que alguien se reconozca como su iglesia. Acá David puede decir, Jehová es mi pastor. Pero a la vez ahí no hay un egoísmo, como cuando mis dos hijas se pelean, este es mi juguete, no es tuyo. Sino que cada uno que tiene al Padre como Salvador puede decir, Jehová es mi pastor. Por eso, en primer lugar, ver la persona, reconocernos como esas ovejas, incapaces, de vista corta, que a veces nos sorprende la tontera, y que sin el pastor no somos nada. David se reconoce como esa oveja, Jehová es mi pastor, pero en segundo lugar, hace esto, es posesivo, es mi pastor. Y puede decirlo por conocimiento de causa. Encontraremos en la Biblia muchos que han afirmado creer en Dios. De hecho, el endemoniado de Gadara dice una confirmación que otras personas no dirían. Cuando ahí, antes de tener esa conversación y que esa persona sea salva y los demonios se vayan a los cerdos, dice una afirmación. Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, y hasta muchas personas pueden hacer una afirmación de Dios, pero Él no ser su pastor. Por eso, en primer lugar, ver el reconocimiento. Que este nombre nos lleve a una vida de devoción, Jehová Roy, bueno, en primer lugar, ver el reconocimiento de David. ¿Y qué? En su persona. Yo soy una oveja de su prado, que me tiene en su mano, dice la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, es mía, es mi pastor. La palabra se ha añadido para tener el sentido posesivo. Ovejas de su mano. Salmo 95:7 dice, ovejas de su mano. La misma mano que fue traspasada. El Señor dice que nosotros estamos ahí. Y no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero dicen los textos que con un dedo Él podría sacar a Satanás. Y nosotros estamos en esa mano. Por eso el sentido posesivo que dice David. Juan 10, 27 al 30 nos dice que nadie nos va a poder arrebatar de la mano de Dios. Ahí nos habla de la seguridad de la salvación, ¿no? Que yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, yo las conozco, las llamo por su nombre y ellas me escuchan y me siguen, ¿no? Haciendo un resumen, parafraseándolo. Ahora dice, mi Padre me las dio y estamos en la mano de los dos. Qué terrible afirmación saber que estamos en la mano del Señor, pero que también estamos en la mano del Padre. Dice, oye mi voz, yo la conozco y me siguen. Esto es lo que estaba sintiendo David. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando investigaba de esto decía que los pastores se pueden juntar, ¿no? Ponerle un rebaño de 3, un pastor que tenía un rebaño de 3 pastores que se juntaban a charlar, 50 ovejas cada uno, ¿no? Y dice que cuando terminan de hablar, como tal vez hicimos nosotros y se tienen que ir, cada uno hace un grito, hace un aullido, un ruido y las ovejas lo siguen. Cuando cada uno tendría que ir a buscar la suya, bueno, se armó un lío acá, 150 ovejas, ¿cuál será la mía? ¿Por qué? Porque las ovejas pueden oír la voz del pastor y seguirlo. Conocen la voz del pastor. Ahora, no solo estamos en su mano. 1 Corintios 6:20 nos dice que fuimos comprados por precio. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Jesús acudió al mercado de pago. Al mercado de esclavos, perdón, mercado de pago, me quedé con lo anterior, a pagar el precio más alto de los esclavos que nadie podía pagar. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Cada oveja es comprada y debe ser marcada. Le hacen una marca o en la oreja o con un sello. Y por eso la Trinidad envuelta en el cuidado de las ovejas. Estamos en la mano del Padre y en la mano del Señor. Pero también somos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía y de las arras de la venida del Señor y de nuestra eternidad.
La Trinidad actuando, el Padre y el Hijo sosteniendo y el Espíritu Santo sellando como una garantía. Por eso es nuestro pastor. Qué bueno que podamos decir eso. La conclusión de este subpunto: soy propiedad del buen pastor. Soy propiedad del buen pastor. Si soy tuyo, Él es mío. Si yo soy su oveja, Él es mi pastor. Cantares 6.3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi amado cuida de mi rebaño. Qué lindo. Qué lindo saber esto, ¿no? Por eso te invito a que si no lo tenés, lo puedas tener y puedas decir este sentido posesivo que decía David. O como dicen las profecías, o como cuando dicen el nacimiento del Señor Jesús: un hijo nos es dado. Y lo dice 2 veces, y no es entregado. Es para cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Él es nuestro pastor. Por eso, en primer lugar, el reconocimiento. ¿De qué? De mi persona. Ubicarme en el lugar que debo estar. Sin Él no soy nada, soy una oveja. Pero en segundo lugar, ver lo que hemos visto. De no solo mi persona, sino la posesión. Soy posesión de Él. Pero en segundo lugar, vamos a ver la rendición. Darle todo el control al pastor. ¿Para qué? Porque Él nos sustenta. Para que nos provea. Para que podamos disfrutar del bien y de la misericordia que nos van a seguir todos los días. Así termina el Salmo 23. Dejar de fiar en nuestra propia prudencia, como dice el Proverbios, ¿sí? O en otros hombres o mujeres o no sé en qué cosa, pero guiarnos por el pastor. No hay medias tintas en este Salmo. O somos guiados por el pastor o por quién somos guiados. Por eso, Él es el gran pastor que nos debe pastorear. El hombre más sabio después del Señor Jesús fue Salomón. Y él dice: no seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos temer a Jehová. ¿A qué? Al gran pastor. El gran pastor que dio su vida por sus ovejas. Fíate en Jehová y no te apoyes en tu propia opinión. En el Salmo 119 dice: yo anduve como oveja errante. Y Él nunca deja de buscar. Ahí en el Salmo 119, nunca deja de insistir para ir a buscarnos. En Isaías 53.6 dice: todos nos descarriamos como ovejas. ¿Te das cuenta de la comparación? Como ningún otro animal, el cual Él cargó todos los pecados de cada uno de nosotros. Y en 1 Pedro 2.25 dice: yo soy el pastor y obispo. Ahí la palabra obispo es guardia. Yo soy el pastor y el guardia que protege cada una de nuestras almas. Por eso, en este segundo punto, no solo el reconocimiento de nuestro Dios, sino una vida de rendición. Qué bueno hubiese sido en la vida de David, ¿no? Que en cada momento de su vida se rinda como se rinda en este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Roy. Ahora, en los momentos de dificultades, en los momentos de adversidad y en los momentos donde David metió la pata, sin duda esto se le habrá olvidado. Cuando yo pienso en la vida de David y en la palabra de Dios nos dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, encuentro ahí en los salmos que apacentaba con integridad, pero lo que a mí me llena la respuesta de por qué Dios lo tiene así es que cuando David cae, reconoce su pecado, se aparta del mal y tiene una vida de devoción. ¿Por qué? Porque podía reconocer esto. Pero por eso, en segundo lugar, una vida de rendición. ¿Por qué? Porque esto ojalá nos gobierne todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos, como dice el Salmo, apropiándonos de cada nombre: Él es mi pastor, Él me provee, Él me sana, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él me santifica, Él es mi paz, me hace guiar por senda de justicia. Vamos a disfrutar lo que dice la última parte del Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me perseguirán o me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero es un salmo que va escalonado. Por eso una vida de rendición. Pero en último lugar, una vida de relación. Miren, en el original la palabra ra, o mejor dicho, la palabra rea, que es amigo, no existiría la palabra rea amigo, sino existiría la palabra pastor, que es ra. De la palabra ra sale la palabra amigo. No existiría. Si no existiría primero la palabra pastor, que es ra, y en el original amigo es rea. Éxodo 33:11 nos dice que Jehová habló con Moisés cara a cara como un amigo. Y en Santiago 2:23 nos menciona que Abraham fue contado como un amigo
de Dios. Pero no solamente fue con eso, sino con cada uno de nosotros. Dice, no solamente los llamaré siervos, sino los quiero llamar amigos. ¿Por qué? Porque va a ser amigo aquel que hace, que tiene una vida de reconocimiento, de rendición, pero una vida de relación, como tenía esta oveja. No solamente quiere ser nuestro pastor, y que todo lo del Salmo 23 lo disfrutamos, sino que en último lugar quiere tener una relación de ese pastor oveja, de dejarnos guiar, de guiarnos por delicados pastos, de guiarnos por senda de justicia, de que adereza mesas delante de mis trasquiladores. Pero todo empieza con eso, con ese primer lugar. Jehová es mi pastor. Yo me preguntaba, si Él no es mi pastor, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Mi propio yo? ¿Mi propio sentimiento, mis propias decisiones? ¿O Él es mi pastor? Por eso hace esta comparación con la oveja. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si se dejan pastorear, en otras palabras, por el amigo, por el gran pastor, que nos va a cuidar y que nos va a llevar por esta senda de justicia. Conclusión, Él es el buen pastor, pero también quiere ser nuestro amigo. Y ahí se desemboca la palabra. Roe, cuando se habla de algo personal, se añade la letra Yod, pequeñita, que significa Roy, es mi pastor. Y este salmo empieza con Dios y termina con Dios, porque David podía disfrutar de esa relación con Dios. Y termino con esto. Para los que somos hijos de Dios, ¿sí? Génesis 16, 14 también aparece esta palabra donde dice, Él es el que me ve. Y acá en esta palabra es un nombre de los compuestos de Dios, Jehová Roy, que significa Él es mi pastor, que me ve y que me cuida y que sabe lo que estoy pasando. Pero Él quiere ser nuestro pastor, que gobierne nuestra vida. Por eso traer una palabra de aliento, tal vez a esta familia, no sé si se conectó o no, pero Él es nuestro pastor y está al cuidado de cada uno de nosotros. Y a los que somos hijos de Dios, a tener esta vida de reconocimiento. ¿Por quién estoy siendo gobernado? Reconocer mis limitaciones, que si le doy rienda suelta, la oveja puede quedar ahí indefensa y muerta. Reconocer que necesito del pastor, esa vida de reconocimiento, de rendición, pero en último lugar una vida de relación. Que podamos vivir eso. Pero para los que no son hijos de Dios, tal vez un prójimo que nos puede visitar y pueda estar escuchando, antes del Salmo 23, como decíamos, de Jehová es mi pastor, está ahí en el Salmo 22 que habla de la cruz. Para poder afirmar cada uno de nosotros que Él es nuestro pastor, debemos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Antes de esto está la cruz, que para que Él sea tu pastor, lo tenés que dejar entrar en tu vida. Por eso te invito que si hay alguno acá que no conoce a Cristo y quiere apropiarse de ese pastor y tener esa seguridad, como decía David, Jehová es mi pastor, tenés que pasar por la cruz. Entender tu sentido de indefensa, de inutilidad, de no poder salvarte por tus propias obras, como somos ovejas, e ir al gran pastor y decirle, quiero que vos gobiernes mi vida, quiero que vos seas mi salvador y mi pastor. Y de ahí en más tener esa seguridad de vida, una vida de rendición. Y ahí empezará una relación con el Padre, que te hará decir, como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia, porque ese es el fin del pastor. Me seguirán y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, si me apropio del Roy, el pastor. Queridos amigos, gracias por la invitación y que a los hijos de Dios podamos ser desafiados a ser ovejas, lo que estamos guiados por el pastor. Dios los bendiga.